Buenas tardes, amigos. Les saluda Leslie Yata Ramírez. Estamos en un enlace vía Zoom en una edición extraordinaria por la coyuntura política nacional con el doctor Roy Mendoza Navarro. Él es un abogado experto en temas electorales y vamos a conversar muy brevemente con él respecto de su análisis en el tema de la renuncia ya del ex representante del Ministerio Público, el doctor Luis Arce Córdoba. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido al programa Entérate con Leslie y es un gusto siempre conversar con usted. Leslie, ¿qué tal? No, el gusto es mío y encantado de estar en tu programa. Y a través tuyo saludar a lo todos tus agarro en seguidores. camino a alguna diligencia, seguro, porque usted me está contestando desde su auto. Bueno, la tecnología ahora es abierta, es diversos escenarios, así que bien que se haya detenido unos instantes para podernos contestar algunas preguntas en su condición de Esas son las especialista. nuevas ventajas de la normalidad, ¿no? La De nueva la... normalidad. Sí. Doctor Mendoza, hay un aspecto que preocupa ahora sí mucho más a todo el Perú. En lo particular, me preocupan muchos escenarios que se puedan venir tras la renuncia de un miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy ya el Jurado Nacional de Elecciones emitió una resolución de conocimiento público, ¿no?, en la que cataloga esa declinación irrevocable como una carta de renuncia en medio de un contexto electoral. El doctor Arce Córdoba ha dejado muy clara su posición, deja entrever muchas cosas, deja la especulación de cómo es que se están manejando las cosas dentro del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema, doctor Mendoza? Bueno, primero, sorprendido por la actitud del magistrado, ¿no? He leído la carta que cursó al Jurado Nacional de Elecciones. Es una carta, como has dicho tú, abierta a las especulaciones, ¿no? Por cómo se estaría manejando la situación en pleno proceso electoral, ¿no? Pero también es una carta un tanto irresponsable, en tanto que si se tenía conocimiento de que hay impedimento expreso por ley de renunciar en épocas electorales, sin embargo, se hace, ¿no? Y se le quiere dar otro nombre, como por ejemplo el de declinar, ¿no? O sea, no lo dice expresamente a renunciar, sino declinar. Y esa declinación, como bien lo ha sostenido la resolución hoy 066-2021 de presidencia, no tiene asidero legal, ¿no? Entonces, me parece, por ese lado, sí un poco irresponsable, en tanto que se tenía conocimiento de que no se puede renunciar en pleno proceso electoral. Con esto no estoy afirmando de que el cargo de magistrado del Jurado Nacional de Elecciones no sea renunciable, ¿eh? Es renunciable, pero en épocas electorales, en proceso electoral, mientras el proceso electoral esté en desarrollo, esté en curso, hay una imposibilidad legal, ¿no? Y también, sobre todo, la carta tiene un alto contenido político, ¿no? Fija una determinada posición, ataca no solamente al proceso en sí, sino que también se va contra otras instituciones, ¿no? Y en ese sentido, sí me parece que pues la carta deja abierta muchas cosas, ¿no? Y por otro lado, la respuesta... Deja abierta, doctor Mendoza, para ver, pero para profundizar, es una alerta también que llama mucho la atención en el sentido de profundizar ahora sí, ¿no?, mucho más la exigencia de que todo se llegue a un total esclarecimiento y una verdad electoral. Habla esa carta de maniobras, digamos, decisiones que ya están tomadas de hace tiempo atrás y que solamente esto es un mero formalismo, digamos, el recuadro para poder encajar lo que ya se ha venido gestando de tiempo atrás, es lo que se interpreta de la carta del magistrado. Luego también habla de una posición cerrada de los miembros del jurado para poder calificar, evaluar los pedidos de nulidad. En la audiencia pública ayer que se ha difundido y que hemos ingresado a Facebook a ver incluso, ¿no? Se habla también, ahí se le escucha al magistrado decir que primero, bueno, en su posición, ¿no?, unilateral de su voto, dice que no están las causas expeditas para poder
pronunciarse sobre el fondo, sino que hay que pedir la lista de firmas en el RNI, hay que verificar, y la lista de los padrones electorales o de los votantes, de mesas al menos de sufragio. Entonces, como consecuencia de ello, en su carta lo expresa. Coincido con usted que tiene un alto contenido político, pero le pregunto, esta carta, esta alerta que ha dejado ya a la opinión pública, porque es una alerta, doctor Mendoza, es una alerta que ahora abre un abanico de especulaciones, un abanico de escenarios en la que podría encrispar mucho más la situación en la que estamos, ¿no? Sin perjuicio de las razones que hayan motivado la salida de este señor, ¿no? Pero me preocupa el impacto, doctor Mendoza, de las decisiones, no solamente de una renuncia que se da en medio de un contexto, sino también de las decisiones que puede adoptar el Jurado Nacional de Elecciones si es que lo hace no atendiendo a dar la paz y la tranquilidad y sobre todo a levantar digamos, supuestos irregularidades, maniobras, todo lo que se está viendo en estos momentos, dígame si no deja dudas, ¿no?, respecto del accionar del Jurado Nacional de Elecciones, en su opinión. Bueno, de hecho, la conducta en sí del magistrado, ¿no? Entendemos pues que un magistrado totalmente preparado, ¿no? Para el ejercicio del cargo, y que actúe de esa manera, obviamente genera ciertas dudas, ¿no? Genera ciertas dudas. Pero sobre todo, como te digo, incrementa la especulación, ¿no? La especulación de un compamiento, si quieres, institucional, ¿no? Pero lo que sí es, de manera irresponsable, es un poco contribuir, ¿no? Mancillar el proceso electoral, ¿no? Un proceso electoral que nos está sumergiendo en una polarización inusitada, ¿no? Entonces, Así es. por ese lado sí creo que ha sido irresponsable el magistrado. Por Y otro por otro lado, lado, coincido contigo, ¿no? En que de repente sí advierte cierto acopamiento indebido, de repente una estrategia diseñada con anterioridad, qué sé yo, eso es materia de investigación, pero tampoco podemos darle la credibilidad total, absoluta, a una mera alegación, ¿no? Entonces, en ese sentido creo yo que, o respondiéndote a tu pregunta, Leslie, ¿no? Por los dos lados, creo yo que sí, coincido contigo, hay una advertencia, pero por el otro lado hay una irresponsabilidad también. claro, o sea, medir el impacto de una decisión que va por ambos lados. Le digo esto porque usted recordará, doctor Mendoza, y la misma pregunta le hice al panel anterior con el doctor Sergio Tapia y Luis Herrera, que estuvieron en horas de la mañana, igual en esta edición rápida de nuestro programa, porque lo que preocupa es que se adopten decisiones que mañana más tarde vayan a generar consecuencias que pudieron haberse evitado. Ya hemos tenido un precedente en noviembre del año pasado, cuando se cuestionó al Parlamento de vacar al señor Vizcarra en un contexto que no era el adecuado, y mire todo lo que se desembocó tras esa decisión, que por más facultad que haya tenido el Parlamento, que haya tenido asidero constitucional, etcétera, o que haya seguido un procedimiento Claro, constitucional, Leslie, pero eso es un tema político, ¿no? ya, Eso fue eso es una controversia de naturaleza política, ¿no? ajá, Esto es una controversia de naturaleza jurídica, pero y se lo mezcla jurídico con lo tiene otro político, tratamiento, pero se ¿perdón? mezcla ahora con lo político, porque Por el impacto electoral, porque nos encontramos en exactamente, a circunstancias eso iba. electorales, ¿no? Pero el Exactamente, tratamiento jurídico, o sea, el tratamiento de una controversia jurídica es muy distinta, ¿no? Porque exacto. en lo jurídico uno no solamente tiene que alegar, sino también probar, ¿no? Y ahí es la decisión de los magistrados, ¿no? Los magistrados han decidido 3-1, 3-1, ¿no? Sí, sí, Porque sí. en mayoría se han apegado a lo que el Jurado Nacional de Elecciones ya había establecido en su jurisprudencia. No es la primera vez que hay una controversia o una nulidad respecto de una apreciación de firmas que podrían ser falsas. No es la primera vez, sino que el jurado ya se pronunció sobre eso, ¿no? Y ha dicho que hay imposibilidad de demostrar, o en todo caso, no Ya, se presenta una prueba indubitable de la cual yo no pueda dudar
y decir, sí, pues en efecto ha habido una falsificación de firmas, Quiere ¿no? decir entonces que las pruebas que se están presentando en los pedidos de nulidad de la falsificación de firmas, etcétera, no son realmente pruebas de tal magnitud o de tal importancia o relevancia como para que le haga dudar al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y lo Exacto, ¿no? O rechace sea, de plano. la calidad de las pruebas, la calidad de las pruebas que se están presentando, como por Ajá. ejemplo la ficha RENIEC, ¿no? Uh-huh. Eso ya ha sido analizado por el jurado, y el jurado ha dicho, ¿no? En su anterior jurisprudencia ha dicho que los medios probatorios que se han aportado no son suficientes, ¿no? Necesito más elementos para poder juzgar, ¿no? Y ahí entra la figura del fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones. Si es Uh-huh. que hubiera habido algún incidente, cualquier incidente, por más mínimo que sea, y el fiscalizador lo reporta, entonces tengo otra prueba adicional, ¿entiendes? Hasta este momento, Fuerza Popular no ha presentado ni una prueba contundente, alguien que haya salido a confirmar que en efecto haya sido suplantado, que en efecto se le haya falsificado la firma. Sin embargo, lo que sí ha salido y lo que sí ha aparecido y es de conocimiento público y en los medios, son personas a desmentir que no han sido suplantadas, a confirmar que son sus firmas las que figuran en el padrón o en la ficha, ¿no? Entonces, tienes esos dos lados y jurídicamente, si trasladamos al campo jurídico electoral, entonces Fuerza Popular debilita sus pruebas, porque solo presenta la ficha RENIEC, y lo que hacen los magistrados es apegarse a lo que ya habían decidido anteriormente, ¿no? Entonces, y es por eso que resuelven, si no, a consideración del magistrado Luis Arce, él dice, no, a mí me parece que debemos cotejar, me parece que Ya, debemos cotejar, sí, sí, ¿no? sí, sí. Uh-huh. Exacto, Doctor entonces, y esa es Mendoza, la posición pero del magistrado. digamos, no están en facultad los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, digamos, quiero desmenuzar un poquito esta parte que me parece muy neurálgica para el análisis, muy importante. Lo que dice el magistrado Luis Arce Córdoba, él dice que la causa no estaba para poder No está expedita para poder para decidir pronunciarse sobre el fondo, porque primero tenía que respecto de pedir él. ese Exacto, contexto. respecto de él. O Ya, sea, la posición del magistrado Luis Arce es, ok. la causa no está expedita, ¿por qué? Porque yo considero de que debemos tener la lista de electores, ¿no? El Ya. padrón de Y las votantes. firmas en RENIEC. Y como no hay eso, yo no puedo votar. Pero los otros magistrados, los tres magistrados dicen, no, resolvamos la causa con los medios probatorios que existen en autos. En Ya. autos existe la ficha RENIEC, bueno, no es Ahí, suficiente. ahí le pregunto en su experiencia en materia electoral. Dígame, ellos pudieron solicitar eso, pudieron abocarse al pedido del doctor Luis Arce Córdoba, es decir, ¿están impedidos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones como para decir, pido que se me alcance la lista de los padrones, pido que se cotejar las Mira, firmas con RENIEC? en las audiencias en las que he participado, ¿no? Y en las Ajá, entrevistas que he dado, ya. yo he hecho mención a un acuerdo del 2018. El Uh-huh. 18 de marzo del 2018, el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, saca un acuerdo respecto del otorgamiento del padrón de electores a Ya. las organizaciones políticas, ¿no? Y en él se dice que esa entrega debe hacerse bajo el tratamiento y teniendo en cuenta la ley de protección de datos personales. Y lo Ya. único que se debería entregar a las organizaciones políticas son el domicilio, el ubigeo, los nombres, ¿no? Porque para entregar. Sí. Seguimos en el enlace. Sí. Ha habido una congelación de imagen. Doctor Mendoza. Sí. Y bueno. Claro, lo que sucede es que ese acuerdo del 18 de marzo del 2018, Uh-huh. ¿no? En donde se señala que se iban a entregar el padrón electoral a las organizaciones políticas, Uh-huh. se debía hacer bajo el tratamiento de la Ley de Protección de Datos Personales, la 29733, ¿no? Y ella habla acerca de los datos sensibles, ¿no? Y del principio de consentimiento. Entonces, sí se autoriza por parte del Pleno en poder entregar determinada información, pero en cuanto a las huellas y firmas, se necesitaba, en virtud al principio de consentimiento, la autorización de la persona. Como existe ese límite,
¿no? Queda exenta esa parte de la entrega. O sea, no se podía entregar huellas y firmas. Y ese acuerdo fue firmado en el 2018. Entenderás tú, Leli, que en el 2018 el Pleno estaba conformado también por el doctor Arce y el doctor Rodríguez Vélez, ¿no? El doctor Rodríguez Vélez se reafirma en esa posición y quien cambia, quien varía, es el doctor Arce. Ujú. Es por eso que Bien. la votación también quedó 3-1 en el pedido hacia esos datos, ¿no? La, he leído recientemente el comunicado de la OEA, de la misión de observadores internacionales que todavía está acá en el Perú para justamente hacer el seguimiento del post-resultado. Y en su comunicado Así dice es. que bueno, tilda de insólita la renuncia del magistrado, dice que se están cumpliendo los procedimientos, que ambos candidatos u organizaciones políticas están teniendo los mismos, o sea, están teniendo condiciones de igualdad procesal para ambas partes en el tema. Se está desarrollando con total normalidad de acuerdo a la ley, de acuerdo al reglamento vigente, ¿no? Eso es lo que dice el comunicado, ¿no? El comunicado, sí, pero eso de total normalidad no me parece muy exacta porque no estamos en un contexto de una total normalidad. Y eso, O en todo caso, Leli, no se ha identificado una anormalidad que sea tal que ajá, verdaderamente evidencie una irregularidad, ¿no? de pronto eso es mejor porque normalidad no estamos viviendo en el contexto electoral. Estamos en un contexto muy polarizado, muy encrispado políticamente, pero también está siendo muy cuestionado el Jurado Nacional de Elecciones y más que sea de alguna postura partidaria, se suman otras voces, otros sectores en la que ya comienzan a hablar, hay otros peritajes matemáticos, estadísticos, por ahí también ya se presentó una habeas data, ¿no? Hay denuncias penales de dos abogados que han hecho porque el Ministerio Público no se aboca a la causa de una noticia criminal, etcétera. Entonces, hay demasiado ruido, doctor Mendoza, demasiado ruido, ¿no? En este escenario electoral que le pregunto lo último para cerrar la entrevista, porque sé que se tiene que ir. Lo último es ¿qué va a pasar si se proclama algún candidato o candidato, o sea, puede ser el señor Castillo, puede ser la señora Fujimori, si se proclama a cualquiera de ellos, pero queda una insatisfacción de tal manera cómo nos preparamos ante un escenario así? La mitad del país no lo va a aceptar y vamos a estar en constantes movilizaciones, reclamaciones sociales en las calles, cuando tenemos que ya de una vez salir de este entrampamiento de pandemia. Entonces, ¿cuál es su parecer en este sentido, doctor Mendoza? La verdad electoral tiene que estar acompañada también con una decisión que refleje la paz y la tranquilidad al país, ¿o no? ¿Me copió la De pregunta? acuerdo, Leslie, pero no olvidemos que nuestro sistema, ¿no? Está conformado por tres poderes y a su vez también tenemos a los órganos constitucionalmente autónomos, ¿no? Y nosotros, o el constituyente, ha querido encargarle al Jurado Nacional de Elecciones la proclamación del ganador en una determinada elección. Llámese esta regionales, municipales, congresales o general o presidenciales, ¿no? Entonces, en ese sentido, con la proclamación por parte de la institución encargada, competente, de acuerdo a las competencias constitucionales, creo que ya tendríamos un primer viso de legitimidad. Y luego, les hay que tomar en cuenta la legitimidad social, y eso ya se hace en ejercicio del cargo, ¿no? De hecho, va a haber un 50% o un 49% insatisfecho inicialmente, pero ya será o dependerá del gobierno de cómo se desenvuelva esto en el ejercicio posterior, de cómo va a ir construyendo esa legitimidad, ¿no? No creo que permanezcamos nosotros en confrontación, no creo que nosotros permanezcamos o los peruanos querramos continuar estando divididos, ¿no? Ya dependerá del gobierno cómo nos integra, cómo nos unifica, según las medidas, según las decisiones que vaya adoptando y el impacto que esta también tenga en la población, ¿no? Entonces, un primer momento de la legitimidad es la proclamación dada
por un ente constitucionalmente autónomo, cuyas competencias emanan de la Constitución, ¿no? Y un segundo momento es ya en el desenvolvimiento y en el ejercicio del cargo, ¿no? Y el impacto que tenga el gobierno en los futuros años, Leslie. Esperemos que así sea por la tranquilidad del país, doctor Mendoza. Le Totalmente agradecemos de acuerdo. infinitamente este enlace, esto un poquito accidentado porque se nos va la señal por lo que está Sí, en sí. su auto. Muchísimas gracias por este análisis político. Encantado de estar en tu programa, Leslie, y gustoso de estar contigo y atento a cualquier invitación. No, gracias por el esclarecimiento también. Muchísimas gracias. Muy buenas Bueno. tardes, doctor Mendoza.